Les pido por favor que abran sus Biblias de nuevo en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 1, versículo número 6, segunda de Timoteo 1:6, y prestemos atención lo que dice su buena palabra. Dice, palabras de Pablo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo cual, recuerden, estas son palabras inspiradas. Te aconsejo, te doy un consejo, oh Timoteo, que tú avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y el título que tenemos en esta breve y sencilla, muy sencilla meditación es: hermano, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Hermano, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Las cartas del apóstol Pablo a su hijo amado, en el sentido figurado, a Timoteo, son cartas personales, son cartas que muy a menudo las conocemos con el nombre de epístolas pastorales. Se les llama precisamente de esa manera porque son cartas en las que el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu, le está dando instrucciones a un pastor. Recordemos que Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso. Muy bien. Y sin entrar en más detalles, hermanos, del que podría ser necesario, es posible que la intención del autor inspirado, es decir, del apóstol Pablo, haya sido la de animar al pastor, a Timoteo. Quizás Timoteo estaba desanimado. ¿Por qué? Por varias razones. No podemos inferir directamente que estaba ciertísimamente desanimado, pero cuando tú lees esta carta o las cartas, muy probablemente puedas llegar a la conclusión natural de que él estaba desanimado. Recordemos que Timoteo era una persona joven, de repente sin mucha experiencia, que era ahora pastor de una iglesia y que tenía que resolver, o más bien guiar a las ovejas a encontrar una resolución bíblica ante sus asuntos. Estas cosas, pues a ojos de la mayoría puede parecer muy normal, pero estas cosas son intimidantes. Hermanos, el cabello se llena de canas y los años van aportando experiencia al baúl de la vida. Y no obstante, créanme por favor, se los dice una persona ya que pasó el medio siglo, créanme, hermanos, que uno debe ser cuidadoso con estos asuntos. Bueno, ¿cuánto más Timoteo? Una persona joven. Además, Pablo le hace una exhortación a Timoteo más adelante y le dice: huye de las pasiones juveniles. Eso solamente nos recuerda de que este pastor dedicado, este pastor fiel, instruido por Pablo, tenía sus luchas. Esta era una persona, como lo acabé de mencionar, sin experiencia. Hay un texto en las Sagradas Escrituras donde se le advierte a una iglesia que tengan cuidado con Timoteo en el caso de que llegue. Y esto lo encontramos en 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo dice: si llega Timoteo, ved que esté entre vosotros sin temor. Timoteo no tiene por qué temer la iglesia. No importa que sea joven, no importa que tenga experiencia, él no debe temer a los hermanos de la iglesia. Bueno, y es justo, los hermanos tampoco quieren atacar a Timoteo, pero muchos sugieren que había peligro de que Timoteo se sintiera intimidado al ministrar la palabra, al aconsejar, al pastorear por ese poco tiempo a los ricos y a los poderosos de la iglesia de Corinto. Bueno, también tenemos que Timoteo era una persona
enferma. No solamente joven, no solamente luchaba con sus dificultades, no solamente tenía sus temores, sino que Timoteo era una persona enferma. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, váyanse haciendo como al panorama. Una persona joven, sin experiencia, sí, con mucha gracia, claro, fiel al Señor, pero una persona joven, sin mucha experiencia, entre personas mayores que él y además enfermo, además de todas sus luchas. Es muy probable, mis amados hermanos, que esta segunda epístola de Pablo a Timoteo hubiese sido quizás la última de las que escribió el apóstol Pablo, más o menos en el año 67. Vamos a hablar un poco más de fechas cuando empecemos la carta a los Hebreos, pero más o menos fue escrita en el 67 después del Señor Jesucristo. Pero es también igual de probable que esta carta hubiera sido escrita de nuevo porque Timoteo estaba desanimado por otras razones que no hemos nombrado hasta este punto. De repente Timoteo también estaba desanimado. Su mentor espiritual, su padre espiritual, el que lo había guiado, el que había sido de tanta bendición, con el que había pasado mucho tiempo, ¿qué pasaba ahora? Estaba encarcelado. Es muy posible que Timoteo estuviese triste, incluso desanimado. Es muy posible que la oposición a Timoteo haya sido mucha y muy poderosa. Hermanos, de cualquier manera, y recordemos, por inspiración del Espíritu, la llama del don de Dios que habitaba en Timoteo debía ser avivada. Hermanos, es necesario, o era necesario en el caso particular de Timoteo, que la llama fuese avivada, porque esta llama en el corazón de este varón era fundamental para la expansión del Evangelio una vez el apóstol Pablo hubiese sido sacrificado, en sus propias palabras. Era muy importante, hermanos, que este varón, que este discípulo, que este hijo, siervo amado, Timoteo, estuviese, digámoslo así, si me permiten la expresión, energizado, pendiente, con deseos, con ánimo, no amedrentado, no pusilánime, no temeroso, sino, hermanos, era necesario que este varón se aplicara, dice, a avivar el fuego del don de Dios que estaba en él, mis amados hermanos. Dice, por la imposición de mis manos. No entienda esto, nosotros venimos de ese trasfondo carismático donde asociamos imposición de manos con la transmisión de la gracia de Dios. Esto no es verdad, esto es una mentira. La gracia de Dios no la transmite el pastor, la gracia de Dios no la transmite un ser humano. La gracia es gracia y por tanto viene de Dios. Es simplemente un simbolismo de reconocimiento. Entonces tengamos eso en cuenta. Estamos hablando de Timoteo como un siervo fiel del Señor, pero como un siervo joven que luchaba, que de repente estaba cansado, que tenía sus temores, que estaba enfermo, que estaba probablemente desanimado porque Pablo estaba encarcelado, pero que ahora él sabía que debía ocuparse a avivar la llama del don de Dios, el fuego del don de Dios que estaba en él. Oh Timoteo, ya estoy pronto, estoy cerca para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero mis amados hermanos, ya he dicho sin expresarlo de manera directa que este contexto demanda que pensemos en Timoteo, en las circunstancias particulares que él estaba atravesando, en lo que él vivía en aquel entonces. Pero no podemos, hermanos, leer este texto sin pensar que esta es una realidad para cada uno de nosotros. Escuche esto. Puede que usted no tenga la gracia de Timoteo, y yo tampoco.
Dejemos eso claro. Puede que usted no sea varón llamado a predicar como lo hizo Timoteo, pero cada uno de los cristianos en este recinto, sea hombre o sea mujer, es llamado por Dios a avivar el fuego del don de Dios que hay en ustedes. Porque una cosa caracteriza al cristiano y es que Dios le ha dado dones. No estamos hablando de talentos, de habilidades. La gente del mundo tiene talentos y habilidades, probablemente mucho más notorias y eminentes que las que tenemos nosotros. ¿No es así? Pero somos nosotros los que hemos creído en Cristo, quienes hemos recibido de Cristo los dones para la iglesia. Eso lo escuchábamos esta mañana en la pregunta 50 del Catecismo. ¿De qué nos conviene? Decía la pregunta. ¿De qué nos conviene o de qué aprovecha la cesión de Cristo? Bueno, no solamente en segundo lugar de que somos protegidos de los enemigos, sino que nos conviene porque gracias a Él recibimos los dones. ¿Quiénes? Todos. El pastor no más. No, todos aquellos que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo tienen dones. Y yo quiero literalmente mirarlos a todos y a cada uno de los que han creído en Cristo para recordarles eso. Es menester no solamente, querido hermano y hermana, que usted dé gracias por el don que Dios le ha dado. Ya más adelante veremos cómo podemos discernir estos dones. Es necesario que usted dé gracias por ese don, pero hoy quiero recordarle, quiero aconsejarle, haciendo eco a las palabras de Pablo a Timoteo: hermano, hermana, no deje ahogar el fuego del don de Dios que hay en usted. Pastor, lo quiero conocer. Téngame paciencia, de repente tenemos tiempo para abordar ese asunto, pero el punto es, cada uno de los hijos de Dios tiene un don, al que la palabra hace referencia como el fuego, un fuego. Nótese que no estamos hablando del fuego, de la llama del primer amor, pero ambos están muy estrechamente relacionados. Cuando una persona deja apagar la llama del primer amor, es muy probable que esa persona no ejerza el don que Dios le ha dado para bendición y edificación de la iglesia. Lo mismo sucede. Si una persona no ejerce, no pone a servicio de la iglesia de Cristo el don recibido por gracia, por Cristo, es muy probable que haya o se esté apagando ese fuego de ese primer amor. Así que, hermanos, las conclusiones y las aplicaciones para cada uno de nosotros no son pocas ni son menores. Aquí hay una buena enseñanza para nosotros. Que yo la logre presentarla ante ustedes de tal manera que sea buena, eso es otro asunto. Si no soy capaz de hacer eso, hermanos, aquí está el texto: aviven el fuego del don de Dios que hay en cada uno de ustedes. Así que en este breve mensaje, mis amados, vamos a hablar de 4 asuntos. Vamos a hablar en primer lugar de la gracia en la dación del don. Dación, acción y efecto de dar. Es decir, vamos a hablar de la gracia en el dar ese don. En segundo, vamos a hablar de la responsabilidad de mantener, de cuidar ese don. En tercer lugar, vamos a hablar del peligro de descuidar el don. Y luego vamos a hablar de algunas ayudas prácticas para avivar el don. Así que sin más preámbulos, hermanos, abordemos nuestro primer encabezado: la gracia en la dación del don de Dios. Nótese usted, dice, por lo cual, lea el versículo, dice: te aconsejo que avives el fuego del don. Si lo hubiera dejado hasta ahí el autor inspirado, nosotros hubiésemos podido concluir que estamos hablando de una gracia divina, pero concluyó diciendo el don de Dios, para que nosotros no quede la menor de las dudas que los dones espirituales vienen del Señor, vienen de lo alto. Recordemos el texto de Efesios que llevó cautiva la cautividad y que dio dones a los hombres, es decir,
a los miembros de su iglesia, aquellos a quienes libró de la muerte. Pero lo primero, hermanos, que vamos a hablar en este subencabezado es esto. Le pido que haga un esfuerzo por no pensar en la palabra don como algo que solo los pastores o los hermanos que predican tienen. No piensen eso. Por eso, hermanos, porque en otras ocasiones y contextos no nos explicaron bien este asunto, por eso las iglesias carismáticas ven a sus pastores como semidioses. ¡Wow! El don que tiene el pastor, nadie más lo tiene. Nadie más puede predicar como él lo hace. ¡Oh! No. Es cierto que los ancianos, los pastores, somos regalos inmerecidos, somos dones, lo digo con temor y temblor, para la iglesia. Pero es igual de cierto, hermanos, que la palabra don, usted tiene que pensar en ella en términos de un regalo, de algo que usted recibe sin merecerlo. Si a usted le dan un presente el día de su cumpleaños, usted no puede decir, ya lo esperaba, es que es el día de mi cumpleaños, luego me lo merezco. No, el regalo es regalo, es un don. Así que cuando hablemos de la palabra don, piense en un regalo que se recibe por la gracia de Dios. Ojo, en un regalo que se recibe por la gracia de Dios, pero que debe ser utilizado para la gloria de Dios. El don de Dios no es utilizado para sacar provecho ni beneficio. El don de Dios no debe ser utilizado para sacar dividendo de acciones de cualquier tipo de habilidad. No, los dones que Dios da a quienes integran su iglesia son para bendición de toda la iglesia. Por eso, hermanos, una de las razones, no es la única, pero por eso, hermanos, los pastores insistimos en que los hermanos se congreguen. ¿Por qué? Porque cuando un hermano no se congrega, estrictamente hablando, está privando al resto de los hermanos de ese don particular que Dios le ha dado a él o a ella. Esa es una de las muchas razones. Es que si ustedes no tuvieran dones, pues hermanos, como dice la situación, vaya y venga. Si solamente aquí es uno el que tiene un don, pues hermanos, que se junte el que quiera porque no hay mayor diferencia. Pero todos los creyentes tenemos dones. Que unos sean más notorios que otros, lo admitimos. Que unos sean más nobles que otros, de repente sí. Pero todos son dones, favores, regalos inmerecidos que Dios les da a los que pertenecemos a la iglesia para bien de la iglesia y la gloria de Dios. Así que piensen esto. El don que Dios le ha dado a usted no es para que usted lo malgaste ni lo deje morir. Es para que usted lo cultive, es para que usted lo guarde, es para que usted lo avive para la gloria del Cristo por quien lo obtuvo. Comprenda eso. Usted no puede continuar siendo una persona pacífica en el uso de los dones que Dios le ha dado. Usted debe discernir, me estoy adelantando un poco, pero usted debe discernir cuál es el don que Dios le ha dado. Y usted, además de discernir, debe orar para pedirle al Señor que pueda ejercer ese don para la gloria de Dios y para beneficio de los hermanos. Hay muchas cosas por hablar de estos dones, pero quienes hemos creído en Cristo hemos recibido un don. Usted ha recibido un don. El don del que habla Pablo en este versículo hace referencia a aquello con lo que Dios había equipado a Timoteo, particularmente para el ministerio. Pero cuando hablamos de dones, no hacemos referencia a dones ministeriales exclusivamente. Cada uno de los integrantes de la familia de Dios, usted incluido, tiene dones. Y cada uno de ustedes debe procurar usar esos dones para el establecimiento, el fortalecimiento y el cuidado de la iglesia. Pero un segundo punto, hermanos, cuando hablamos de dones, segundo punto que deseo tocar al menos de manera somera, es que cuando hablamos de dones en la actualidad, es claro que no pensamos en los dones fundacionales de la iglesia. Es claro que no pensamos en los dones
extraordinarios que el Espíritu repartió en el comienzo de la iglesia. Es decir, no estamos hablando de profecías, ni de lenguas, ni de milagros, ni tampoco de sanidades. Pastor, ¿cómo así? ¿Eso quiere decir que Dios no hace milagros? Oh, por supuesto que los hace. Grandes, por cierto. ¿Eso quiere decir que el Señor no sana? Oh, ¿quién dijo eso? El Señor sana y hace cosas maravillosas, pero no por medio de personas, hermanos. Dios lo hizo o determinó hacerlo por medio de personas mediante estos dones del Espíritu extraordinarios. ¿Para qué? Para que su mensaje no fuese puesto en duda. Es decir, mientras el mensaje del Evangelio, mientras la revelación iba progresando, la gente demandaba dones y señales. ¿Cómo sé yo que esta nueva revelación viene de Dios? Ahí tiene la señal. Eso una y otra vez Pablo lo está recordando a los corintios. Porque fuimos a vosotros no en meras palabras, sino en poder, en señales, en prodigios, en cosas grandes. Entonces, estas señales, estos prodigios, estas cosas grandes eran el sello que autenticaba la veracidad de la revelación. Bueno, ¿estamos recibiendo más revelación? No, no estamos recibiendo. Luego los dones extraordinarios fueron mermando gradualmente y se diluyeron entre el primer y el segundo siglo. Ya nosotros no tenemos eso, pero ahora tenemos dones que Dios nos da para edificar la iglesia. ¿Quién entre ustedes no sabe que Dios le ha dado a usted dones para edificar la iglesia? Pastor, pero es que yo no terminé bachillerato. Oh, hermanos, ¿acaso hay algún impedimento para que Dios le conceda un don a alguien que no ha terminado bachillerato o universidad? ¿No dice las Sagradas Escrituras que Dios llama lo que es como lo que no es? ¿No dice la Sagrada de las Escrituras que Dios escogió a lo vil y menospreciado para avergonzar a lo sabio de este mundo? Bueno, de igual manera, mis amados, Dios no lo salvó a usted para que usted simplemente se sentara y, digámoslo así, me perdonan la expresión, y engordara espiritualmente. Dios nos salvó y nos dio dones para que lo pongamos al servicio de la iglesia para el avance de Cristo. Así que no hablamos de dones ministeriales, porque esos son para los pastores. No hablamos de dones fundacionales o extraordinarios, porque esos cumplieron ya su propósito. Hablamos, insisto, con los dones con los que Dios bendice a los creyentes en la actualidad. Hermano, ¿cuál es su don? Yo les voy a decir una cosa. Esta es una de las mayores tristezas de todo pastor, que los creyentes que él preside no puedan distinguir cuál es el don que Dios les ha dado. Lamentable. Porque no es culpa de Dios que usted no lo haya descubierto. Es culpa de su desinterés e incluso dejamiento que usted no haya orado para pedirle al Señor: Señor, muéstrame con qué me has bendecido y con qué soy llamado yo a bendecir la iglesia local. A todos nos ha dado dones y no hay ninguno de los que haya creído en Cristo que no tenga dones. Hermanos, en la iglesia hay diversidad de dones. Tenemos el don de la intercesión. Hermanos, todos intercedemos, pero hay gente intercesora. Hay gente, hermanos, dedicada gran parte de sus devocionales y de su tiempo a interceder por el beneficio de los hermanos, por provisión para los necesitados, por ánimo para los cansados y por protección para la iglesia. Hay gente que se dedica a eso. ¿Dónde estarán? Nadie los conoce, porque ellos no van gritando con un altavoz diciendo: yo tengo el don de la intercesión y oro por la iglesia. No, hermanos. Esas personas saben a quiénes me refiero. Hay dones de enseñanza. Hablaba con un hermano hace un momento y le decía, palabras de John Owen, decía, es más fácil enseñarle a predicar a un hermano humilde que enseñarle humildad a un gran orador orgulloso. Y eso es una realidad. Hay dones
de enseñanza. ¿Qué es un don de enseñanza? Es la persona que tiene la capacidad para leer la Escritura, para comprender la Escritura, para dividir, o en palabras castellanas, para usar bien o manejar bien la Escritura y para enseñar la Escritura. Enseñar, el don de enseñanza, no es voy a copiar un sermón, voy a mirar esto y lo voy a repetir a los hermanos. Eso no es el don de enseñanza. Por eso es un don. Nosotros creemos en que los maestros continúan en la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Tenemos entre nosotros maestros? No. Tenemos a nuestro anciano gobernante y tenemos a este servidor, pero aún no tenemos maestros, y esa es una de las razones por las que estamos orando con ahínco los lunes. Necesitamos que el Señor levante entre nosotros maestros, o que, si bien tiene, que traiga de afuera un maestro humilde, pero un maestro que sepa enseñar la palabra. Entonces no solamente tenemos hermanos a quienes Dios les ha dado el don de doblar rodilla a favor de otros, sin que nadie lo sepa, sin que nadie lo reconozca. Tenemos a otros que tienen la capacidad de leer la palabra, comprender la palabra, usar bien la palabra, sin presionar la palabra y enseñar la palabra. Tenemos a otros que reparten. Tenemos a otros que son muy ordenados en lo que respecta a la distribución de los aspectos materiales de la iglesia. Tenemos a otros que coordinan, tenemos a otros que organizan, en fin. Tenemos el don de edificación, de exhortación también. Ojo con este don. Hermanos, cuando hablamos de que en la iglesia Dios le da a algunos hermanos el don de exhortación, no lo podemos confundir con la autonominación de policía del templo. Yo soy policía del templo y voy a exhortar a la hermana a que se ponga la falda hasta el talón. No, yo ya tengo el don de exhortación. Voy a exhortar al hermano a que venga más tarde, más tempranito al servicio. Y hermano, se convierte la persona en el policía del templo y no entiende que ese no es el don de exhortación. El don de exhortación es caracterizado por la gracia de la humildad en primer lugar. El don de exhortación es caracterizado por la gracia de la santidad. El que exhorta tiene que tener la autoridad moral para poder exhortar. Y tenemos así varios otros dones, hermanos. Tenemos el don del hermano que tiene carácter y que no permite que le hagan daño a la iglesia. A ver, les cuento una anécdota. Hoy es el día de las anécdotas, pero se las cuento de todos modos. Hace un par de semanas, una persona dijo algo inapropiado de un pastor de una iglesia. Y un hermano de esa iglesia de la que hablaron mal del pastor me llamó y me preguntó: pastor, yo no voy a aceptar que esa persona hable mal de mi pastor, no lo voy a aceptar por esto y esto y esto y esta razón. No, hermano, espera que las cosas se arreglen y tú miras y hablas y todo lo demás. No tiene que ver nada con nosotros, pero pues para no contarles la historia en sus detalles, así pasó. Este varón, que además de ser de gran utilidad para el pastor, este varón tiene el don de defender su iglesia, algo que todos debemos tener, pero este varón se apropió del cuidado de su iglesia. Una iglesia es bendecida cuando hay varones y mujeres que defienden no solamente a su pastor, a su anciano, sino defienden a cada uno de los miembros. Porque es que ustedes deben hacer con su pastor lo que el pastor ha hecho por ustedes. Entonces, hermanos, hay don de cuidado, hay don para animar a otros hermanos, para consolarlos. Hay don, hermanos, hay iglesias muy bendecidas donde hay creyentes millonarios a más no poder, gente piadosa, gente dedicada, gente entregada. Hermanos, ¿qué hacen estas personas? Hermanos, yo lo he visto.
Yo vengo de una iglesia santa y hermosa en el Reino Unido, donde hay gente pudiente. Hay muchos hermanos humildes, claro, pero donde hay gente pudiente y gente, hermanos, que no se viste para hacer sentir mal a los demás. Gente que no compra el carro del último modelo para no hacer sentir mal a otros. Gente que toma de su bolsillo y no solamente ofrenda responsablemente, sino que cubre muchas necesidades. Gente muy rica, hermanos. Aquí tuvimos a varias personas muy ricas y venían después de que las ofrendas se habían recogido. Aquí tuvimos personas ricas, muy ricas, que son miserables. El don, hermanos, el don de la compasión, de la dádiva, es un don muy importante en una iglesia. ¿Qué hay del don de la hospitalidad? La persona que siempre no hay que decirle para que hospede a un hermano o de repente a una hermana. No, el don de la hospitalidad nos lleva a brindar, a abrir nuestras casas para que otros santos puedan tener una corta posada. ¿Qué hay de ese don? ¿Y qué me dicen del don que siempre, o de aquel que siempre está dispuesto a ayudar? Mejor dicho, hay que decirle al hermano, no, mejor no, tú no, para que descanses esta vez. ¿Qué hay de ese don? O sea, he nombrado algunos pocos, faltaron muchos más. ¿Cuál de todos esos Dios te ha dado? ¿Cuál? Por eso les digo, hermanos, es una gran tragedia para una iglesia que tiene hermanos amados, hermanos respetados, que no puedan decir, pastor, creo que Dios me ha dado este don, ayúdeme a discernirlo. Pastor, creo que Dios me ha dado este don, ayúdeme a orar por él. Lo peor que puede pasar es que yo le diga, hermano, no creo que Dios te haya dado ese don particular por esta y esta razón. Pastor, Dios me ha dado la sabiduría para de repente aconsejar a otro hermano. Bueno, hermano, sentémonos a ver si Dios te ha dado sabiduría. Pero traten de discernir ese don, porque si no, las palabras te aconsejo que avives el fuego del don de Dios le van a sonar a usted a chino. Claro, si usted no sabe que Dios, si usted no sabe qué don Dios le ha dado, pues a usted le parece raro que yo le diga en el nombre de Cristo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Entonces, hermanos, lo primero es, Padre Celestial, ayúdame a discernir aquella bendición con la que me has bendecido y con la que yo soy llamado a bendecir a mis otros hermanos. Ahora, viene un caso muy particular, hermanos, un caso que no deja de sorprendernos a los pastores de las iglesias locales. Y es de aquellos que dicen que Dios les ha dado un don, pero nunca se congregan. Pero ¿cómo nosotros vamos a beneficiarnos del don que Dios te ha dado a ti si tú nunca te congregas? Comenzando, recuerden la definición, comenzando porque los dones que Dios le ha dado a sus hijos son para el ejercicio y beneficio y edificación y disfrute de la iglesia local. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, hermanos. Y por eso les digo, la iglesia sufre cuando, habiendo gran diversidad de dones, nadie sabe qué don tiene. Imagínese usted. Es decir, entre todos podemos reparar un avión y nadie sabe que tiene las herramientas para hacerlo y que sabe hacerlo. Debemos discernir esos asuntos, hermanos. Pero la otra tragedia es que de repente usted sea consciente de que tiene un don, pero no tenga disposición para usarlo. Esa es la otra tragedia. Entonces, una cara de la tragedia es, no sé qué don Dios me ha dado. Y la otra es, sé cuál es el don que Dios me ha dado, pero mejor el otro domingo empiezo a indagar. Mejor me empiezo a congregar en 15 días. Oh, no, hermanos.
Es una tragedia, y es una tragedia porque los dones no nos lo ha dado Cristo para que nosotros hablemos de ellos, o para que los enmarquemos, o para que los exhibamos fuera del contexto de la iglesia, o para que nos la pasemos el resto de nuestras vidas diciendo: sí, tengo un par de dones. Hermanos, Cristo nos ha dado dones a los creyentes para que lo honremos en el contexto de la iglesia. Dejemos ese punto sentado, por favor. Ahora, es cierto, hermanos, y en esto no voy a adentrarme mucho, es cierto que algunos dones que Dios da son muy importantes, muy visibles en la iglesia. Pero yo quiero que usted hoy entienda que aún su don, si a sus ojos es pequeño, ese don que Dios le ha dado es necesario para el buen funcionamiento de la iglesia local, hermanos. Vuelvo y le repito, el don, la gracia que Dios le ha dado a usted es importante y necesario para el buen funcionamiento de la iglesia local. Vamos a hablar brevísimamente, esto sí es en su superficie, de la responsabilidad. Ese es el segundo encabezado, la responsabilidad de mantener el don. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Hermanos, los tiempos eran difíciles, Pablo estaba encarcelado, las falsas doctrinas arreciaban, la oposición a la iglesia se levantaba. Y si ustedes piensan, hermanos, ese era el peor momento para estar desanimado en la vida cristiana. Había mucho por hacer, había mucho en contra de lo que había que luchar, habían rebaños por defender. Oh Timoteo, usa los dones concedidos por Dios para el ejercicio de tu ministerio. Ejercita esos dones, ponlos a funcionar porque son necesarios. Hermano, de nuevo, ninguno de nosotros es Timoteo, pero quisiera volver a repetir esas palabras. Hermano, hay mucho por hacer en el avance de la causa de Cristo. Hay mucho en contra de lo que debemos luchar. Hay mucho que aún debemos edificar. Hay un rebaño por defender y un par de ojos no lo pueden hacer todo. Hermanos, apreciemos el don que Dios nos ha dado y unámoslo a los dones que Dios les ha dado a nuestros hermanos para que nuestra iglesia sea beneficiada. Entonces, el don fue el equipamiento que Dios le dio a Timoteo. Es un don de Dios, pero la responsabilidad, ¿de quién es? De Timoteo, mis amados hermanos. Nosotros recibimos el don de Dios, pero nuestra es la responsabilidad de usarlo, de cuidarlo, de guardarlo y de avivarlo. Aviva el fuego del don de Dios. Y es que la primera idea que se nos viene a la mente es la de una vela, quizás. Y cuando el Señor nos salva, Él nos da dones. Y ahí está la velita, temblando, hermanos, firme pero temblando. Porque todo alrededor de la obra de Dios quiere acabar la obra de Dios. Y así también el enemigo de nuestras almas. Él quiere hacerle creer a sus hijos que los dones son su don. No, tú no tienes ningún don. Haz lo que todo el mundo hace. El tuyo, ese don lo tiene cualquiera. Eso es lo que quiere también el enemigo de las almas, que usted no valore lo que Dios le ha dado y con lo que debe servir a la iglesia. Deje que la iglesia discierna si es grande o es pequeño. Usted solamente ocúpese en discernir cuál es el don de Dios y cuando usted pueda verlo y cuando pueda ser corroborado, guárdelo, porque el don que no se usa se desgasta
el don que se esconde es quitado. El don que no se usa se desgasta y el don que se esconde es quitado. Así que es nuestro deber, hermanos, avivar ese fuego de la obra de Dios en nosotros. Y pasemos rapidísimamente, hermanos, al tercer encabezado, el peligro de descuidar el don de Dios. Han existido, hermanos, escúcheme bien esto, han existido cristianos con grandes dones que descuidando los medios de gracia han caído en pecado. ¿Y qué pasa con esos dones? Muchos de esos dones quedan sin volver a utilizarse jamás. ¿Quién sufre? La iglesia. Otros de esos dones no vuelven a ser utilizados por mucho tiempo. ¿Quién sufre? La iglesia. Otros siguen siendo utilizados pero a medias, porque el creyente no aviva el fuego del don de Dios que hay en él. Solamente es como si el creyente en ocasiones mirara el fuego del don de Dios. Bueno, todavía no se ha apagado. Bueno, lo sigo usando. Ese no es el punto. El punto del consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo es que lo avive. No solamente que no lo deje apagar. No está diciendo mantén el fuego, no, dice avívalo. Y la imagen es échale combustible, ponle leña, pero que ese fuego sea notorio para la gloria de Dios. Así que es responsabilidad suya, querido creyente, vuelvo y repito, esto se repite con intención, discernir cuál es el don de Dios, ponerlo al servicio de la iglesia y que la iglesia vaya diciendo, este hermano tiene este don bien particular, gloria al Señor. Esta hermana tiene este don bien hermoso. Pero hermanos, cada uno de nosotros es llamado. Hablamos de servicio. Es cierto, hablamos de servir al Señor en la escuela dominical, de recoger a los niños, de llevarlos, de proclamar el evangelio, de hacer una cosa. Pero nosotros también servimos cuando ponemos al servicio de la iglesia los dones que Dios nos ha dado, hermanos. Una iglesia con dones ahí medio apagados es una iglesia que va a sufrir. Así que, hermanos, tenemos varios asuntos que ponen en peligro el ejercicio de estos dones, ¿cierto? Tenemos varios asuntos. Tenemos, en primer lugar, está Satanás, el enemigo de su alma. Hará todo lo posible para que usted no avive el fuego del don de Dios que hay en usted. Es decir, para que usted lo deje ahogar, para que usted lo descuide, hasta que se vea poco o hasta que no se vea en lo absoluto. Y con esto, ¿qué es lo que hace Satanás? Preste atención. Lo desanima. Si lo desanima, su don será ejercido a medias. Estoy desanimado, voy a la iglesia, pero bueno, ejerzo mi don a medias. Pero cuando lo desanima por completo, usted ya ni ejerce su don. Así que tenga cuidado no solo con el enemigo, sino con lo que el enemigo quiere hacer. Satanás lo va a engañar, diciéndole que usted no tiene dones, usted es poca cosa. Sí, usted es un cristiano, Cristo dio su vida por usted, pero sus dones no son como los de ese hermano, mire. Y ahí es cuando el creyente entra en algo terrible, y es a codiciar las gracias que Dios le ha dado a otros. No podemos codiciar las gracias que Dios le ha dado a otros hermanos. Por las gracias que Dios, o los favores inmerecidos que Dios les ha dado a otros hermanos, por eso somos llamados a dar gracias a Dios, pero no a codiciarlos, porque Dios, en su soberano proceder, reparte dones de acuerdo a su voluntad. Así que puede que el don que Dios le haya dado al hermano sea de una mayor notoriedad, y puede que el don que Dios le haya dado a usted sea de mucho más poder sin que nadie lo conozca. Y con cada don nosotros debemos estar contentos, agradecidos.
Entonces Satanás lo va a desanimar, porque si lo desanima, usted no pone en funcionamiento esos dones, lo va a engañar diciéndole usted no tiene ningún don, lo va a atribular. Una persona atribulada tiende a ocuparse más en la resolución de su aflicción que en el ejercicio de los dones. Es natural. No estoy diciendo que esa sea la norma, pero uno comprende. Lo va a distraer. Si Satanás logra distraerlo a usted, y Satanás de cuando en cuando nos distrae con un proyecto, entonces nos pone a pensar en ese proyecto. Y pensamos tanto en este proyecto que descuidamos la iglesia, que descuidamos nuestras responsabilidades, que descuidamos nuestras obligaciones como creyentes. Una persona distraída, incluso con cosas legítimas, va a perder su interés en ejercer los dones para la gloria de Dios. Pero, hermanos, pero además de Satanás, nos tenemos a nosotros, quienes en vez de estar alimentando y cuidando esos dones que Dios nos ha dado, los descuidamos, haciendo así que dichos dones pierdan vigor. Y de nuevo, hermanos, la iglesia sufre cuando los dones son ejercidos sin vigor. Les pongo un ejemplo. Suponga que el hermano Abelardo tiene el don de la enseñanza y el hermano Abelardo pierde su continuidad en sus devociones privadas, comienza a dejarlas de lado, a no orar como antes lo hacía, y créanme que una cosa va a pasar. Ese don de enseñanza que antes Abelardo ejercía con poder, ahora lo va a seguir ejerciendo con mucha elocuencia, pero no con la bendición de Dios. Hermanos, un don sin vigor es uno que no produce el poderoso efecto que solía tener antes. Este no es el caso de un hermano que no usa sus dones, sino de uno que los usa, pero cuyo descuido de estos ha provocado que estos ya no den tanto fruto o ya no tengan tanto impacto como solía tenerlo. Entonces, un don sin vigor no implica que usted no desee servir, sino que su servicio no tendrá tanto poder ni será tan efectivo como lo era antes. ¿Se fija usted que las cosas que nosotros hacemos para el Señor son hechas por la gracia de Dios? Claro, estamos hablando de los dones que ponemos a su servicio, pero ¿nota usted que hay una relación entre el resultado de lo que hacemos y cosas secretas que nadie puede ver? Es decir, ninguno de nosotros puede decir, esta hermana tiene el fuego del don de Dios muy bajito, este hermano sí lo tiene muy alto. Nosotros salimos y nadie puede ver nuestros corazones, pero un don sin vigor es un don que no produce de repente los efectos que hemos visto antes, y eso es muy predecible en las iglesias. Tengamos cuidado, hermanos. Pablo le dice a Timoteo, es necesario que avives el fuego. Timoteo, hay que testificar de Cristo, hay un gran nombre que anunciar, hay un gran mensaje que proclamar. Hermanos, y aquí quiero hablarles de responsabilidad, ya para terminar este punto. Sean personas responsables. Yo tengo las mejores referencias de ustedes en lo tocante a sus trabajos. Ustedes son personas puntuales en sus trabajos, entregadas en sus trabajos, responsables en sus trabajos. Me consta la calidad de los trabajos que yo he visto de muchos de ustedes y doy gloria al Señor por ello. Pero mis amados hermanos, sea responsable avivando el fuego del don que Dios le ha dado. No hacerlo sería un gran acto de irresponsabilidad. Es como decir, ¿y qué?
Si la iglesia sufre porque yo no avivo el don, pues como no me toca a mí llevar las consecuencias, pues no importa. Un cristiano no piensa así. Sea una persona responsable. Reciba con humildad esto que le voy a decir. Aprecie. ¿En qué grado? Yo no lo puedo cuantificar, pero reciba con humildad esto. Aprecie la instrumentalidad que Dios le ha dado a usted. Apréciela, guárdela en toda humildad. Nunca la use para hacer sentir mal a otro hermano, porque ya sabemos entonces que no era un don de Dios. Use lo que Dios le ha dado, hermano. Aviva el fuego del don de Dios. Bueno, vamos entonces precisamente a movernos hacia la conclusión, esgrimiendo cómo podemos hacerlo. Estas son algunas ayudas para avivar el don de Dios. Ese es nuestro cuarto y último encabezado. Hermanos, todos debemos regocijarnos en gran manera. Y no solo porque Dios nos ha perdonado y nos ha salvado, y no solamente porque disfrutaremos de su presencia para siempre, sino también porque a este lado de la eternidad nos ha dado utilidad en el avance del reino. Todos los creyentes tienen arte y parte en el avance del reino. Todos. Antes de ser salvos, ¿quiénes éramos? Hermano, yo me califico como un inútil para la causa de Cristo, como un estorbo para la causa de Cristo, como un burlador de la causa de Cristo, antes de ser salvo. ¿Y qué hacía? Servía el reino de las tinieblas, así como usted lo hizo. Hermanos, no es posible que la gracia del Señor nos haya trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo y ahora nosotros no pongamos nuestros dones para que la causa de Cristo avance. Ya fuimos por muchos años títeres de Satanás, que servimos de burla para maldecir, para burlarnos, para estorbar el avance de la causa de Cristo. Ahora somos parte de la causa de Cristo, de la iglesia de Cristo, del reino de Cristo, y debemos, hermanos, poner nuestros dones para que ese reino avance. Hermanos, cuidábamos tanto de andar en oscuridad que no permitíamos la luz del evangelio que entrara a nuestras vidas, porque amábamos más las tinieblas que la luz. Pero Cristo nos salvó, y nos salvó para buenas obras, y además para testificar y para servirle, y para la edificación, sostenimiento y cuidado de la iglesia. Y estas cosas, hermanos, las hacemos por medio del uso de los dones con los cuales Él nos ha revestido. Hermanos, cuán diligentes debemos ser para pedirle al Señor que haga de nuestros corazones ese hogar que aprecie los dones que hemos recibido y ese lugar seguro donde los dones no sean apagados. Es nuestra responsabilidad, ya lo dijimos. Bueno, hermanos, pidámosle al Señor, como ya lo he dicho en varias ocasiones, Señor, ¿cuál es mi don? Ayúdame a discernir ese don, esa bendición que tú me has dado. Ayúdame a discernir la mejor manera en la que yo puedo poner mis capacidades, no solo mis habilidades, sino mis capacidades, mis dones, tu obra en mí al servicio de la iglesia. Ayúdame, Señor. Ayúdame también a agradecerte por esa obra, porque no solamente me has salvado, sino que me has usado y me sigues usando como un instrumento de justicia, de bendición, para bendición de otros. Hermanos, entonces, ¿cómo podemos avivar esa llama? Ya dijimos cómo el enemigo quiere apagarla, cómo nuestro descuido puede afectarla. ¿Cómo podemos avivar esa llama? Hermanos, la misma dosis de siempre, el mismo consejo de siempre. Lea las Escrituras, primer punto. Lea las Escrituras.
En el Nuevo Testamento, sobre todo, usted encontrará pasajes en los que podrá ver cuán útiles son para el avance de Cristo los hermanos que ejercen sus dones. Primero de Pedro 4, 10, 11. Cada uno según el don que ha recibido. ¿O si oyó eso? Cada uno según el don que ha recibido. Cada uno. No, algunos de los... Cada uno según el don que Dios le ha dado. ¿Qué dice? Ministrelo a los otros. ¿En qué contexto? En el contexto de la iglesia local. No es que no los pueda ministrar fuera de la iglesia local. No, es que la prioridad es el uso y ejercicio de esos dones en la iglesia local. Y aquí el apóstol Pedro, por inspiración del Espíritu, no solamente nos dice que Dios nos ha dado dones, primero, no solamente nos dice que Dios nos ha dado dones a todos y a cada uno de los hijos de Dios, segundo, sino que tercero nos dice, ejerzan esos dones entre los demás hermanos de la iglesia local. Hermano, no quiero de repente aguar el gozo que pueda tener, pero espero que note cuánto nos afecta su ausencia de la iglesia local y cuánto nos afecta su ignorancia del don que Dios le ha dado a usted y de cuántas bendiciones usted nos priva por no ejercerlo, como dice el apóstol. Ministrelo a los otros, es decir, ministrelo. ¿Qué significa la palabra ministerio? Servicio. Pedro está diciendo, sirva a sus hermanos, ¿con qué? Con el don que Dios les ha dado. Ya. Segundo punto. Nótese que primero le he dicho, discierna cuál es el don que Dios le ha dado. Segundo, medite en ese don, piense en ese don. Lo primero que sucede al meditar en sus dones es que apreciará que son una bendición para usted y para la iglesia. Y cuando usted caiga en la cuenta del que la obra de Dios en usted es grande y es de mucha utilidad para otros hermanos, entonces usted ¿qué va a hacer con las bendiciones? ¿Qué hace? Las cuida. Las cosas buenas las cuidamos, las cosas que valen las cuidamos, las cosas que apreciamos las cuidamos, pero no vamos a cuidar nada que no sabemos que tiene valor. Se lo pongo en este ejemplo. Encontramos un pequeño dispositivo. ¡Puf! Esto no vale nada. Lo tiro a la basura. Como no sabemos qué era esto, no conocemos su valor, no nos importa ponerlo por ahí, perderlo o incluso botarlo. Cuando usted no conoce qué cosa hermosa ha hecho Dios en usted a manera de dones, usted no le da la importancia que estos tienen. ¿Y luego qué hace? Los descuida. Y por eso tenemos iglesias donde casi nadie sirve, porque casi nadie cree que Dios le ha dado algo que los otros hermanos necesitan. Medite en sus dones. Lo segundo, de nuevo, tiene que ver mucho con esto. Cuando usted medita, da gracias al Señor por esos dones que Él le ha concedido. Esto provocará que usted sea más cuidadoso y aprecie más esos dones. Buscaremos agradecer por esos dones y le pediremos al Señor que nos conceda la gracia para usarlos de una manera que le glorifique. Esto nos trae al tercer punto. Una persona que medita en sus dones de manera sobria y bíblica querrá usar esos dones por 3 razones. Ojo con esto, hermanos. Es que no estamos hablando de cosas opcionales. No piense en los dones que Dios le ha dado como, bueno, son cosas opcionales. No, tienen propósitos bíblicos.
Y descuidarlos significa pecar contra Dios. Y no ministrar a los hermanos con esos dones significa pecar contra Dios. Y no avivar el fuego del don de Dios significa pecar contra Dios. Entonces, hermanos, no minimicemos este asunto de los dones espirituales, digo, no de los dones fundacionales o ministeriales o extraordinarios, sino del don que Dios le ha dado a usted. Primero, cuando usted es consciente del don que Dios le ha concedido, usted querrá usarlo porque sabe que está obedeciendo a Dios. Así que, primer punto o subpunto, usted entiende que ministrar, que ejercer esos dones, usted está obedeciendo a Dios y esto es algo bueno. Segundo, porque sabe que el uso de esos dones glorifica al Señor. Pero hay un tercer punto, hermanos, en el cual lamentablemente no tengo ahora el tiempo para adentrarme mucho, pero el tercer punto es este. Usted usa, cuando medita en ellos, usted quiere, desea usar los dones, no solo por obediencia, no solo porque sabe que es bueno, sino porque usted ama a la iglesia de Cristo y quiere servirle a la iglesia de Cristo. Es decir, los creyentes utilizamos los dones, servimos a los demás hermanos con esos dones que Dios nos ha dado porque los amamos. ¿Cómo podemos avivar el fuego del don de Dios? Leamos las Escrituras, hermanos. Aquí hay pasajes claves y útiles para nosotros en lo tocante a esos dones. Primero de Pedro 4, 10 al 11. Segundo, meditemos en esos dones. Tercero, congréguese en la iglesia y sirva en la iglesia. Aquí abordamos el caso de aquellos que piensan que son cristianos, pero que pueden serlo aparte o fuera de una iglesia local. Hermanos, ¿qué diremos de alguien que dice que tiene dones dados por Dios, pero que no los usa en la iglesia del Señor? Yo respondo, talentos para el trabajo secular, pero los dones en el contexto del Nuevo Testamento son para el servicio eclesial en la iglesia local. Congréguese, sirva al Señor y no pasará mucho tiempo en el que la iglesia reconozca santa y temerosamente el don que Dios le ha dado. Pero si usted no se congrega, ¿qué vamos a ver en usted? Lo podemos amar y apreciar, le daremos la mano, nos gozaremos, pero, pues hermano, ¿qué podremos reconocer si nunca lo vemos haciendo nada? ¿O qué podremos reconocer si difícilmente lo vemos de cuando en cuando? Esto no es una indirecta para ninguno. No se deje engañar por el demonio, porque cuando yo tengo que llamarle la atención a usted, me acerco con respeto y le digo, hermano o hermana, congréguese. Entonces, hermano, no pierda la bendición aquí. Congréguese, porque es en el contexto de la iglesia local donde vamos a poder discernir el don que Dios le ha dado. Cuarto, lo mismo, ore. ¿Quién ha acudido a Dios en su aposento secreto por medio de la oración sin que su frío corazón sea calentado? Hermanos, la oración es para el alma lo que la gasolina es para un vehículo, es la fuerza de la vida. Y por medio de la oración nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a identificar esos dones. Y por medio de la oración le pedimos a Dios que nos ayude a ser agradecido con esa obra soberana en nosotros. Y por medio de la oración le pedimos al Señor que nos ayude a tener discernimiento para proteger esos dones del enemigo, pero también de nuestro descuido y negligencia. Y es por medio de la oración que le pedimos al Señor, Señor, aviva el fuego del don que me has dado. Esa es una obra del Señor, pero nosotros somos los responsables de discernirla, de usarla y de pedirle al Señor que nos reanime esa llama, mis amados.
Ese es el texto. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avivar el don de Dios. Una exhortación de suma importancia, pues cuando hablamos de cristianos, aún hablamos de personas que somos descuidadas, perezosas y hasta abandonadas, lamentablemente hay que decirlo. Cosas que Satanás o de las que Satanás se aprovecha para extinguir el fuego del primer amor y de paso el fuego del don de Dios en nosotros. Hermanos amados, no dejemos que los dones que el Señor nos ha dado se enfríen. Así como el fuego necesita oxígeno y leña para mantenerse vivo, también nuestros dones requieren disciplina y entrega. Y como les dije ahora, si los ocultamos, se corrompen. Si los descuidamos, se apagan. Si los escondemos, Dios nos lo quita. Vivemos esos dones con diligencia para gloria de Dios y edificación de su iglesia. Y termino este sermón no de manera épica o climática, sino recordándole una vez más: ¿usted ha abrazado a Cristo? Sí, usted tiene un don. Disciérnalo, cuídelo, avívelo y póngalo al servicio de la iglesia, porque esa es la voluntad de Dios, hermanos.